Imagina por un momento que en las profundidades del océano, a miles de metros bajo la superficie, yace un barco que nunca debería haber sido encontrado. Un navío que transportaba objetos tan peligrosos, tan prohibidos, que su simple existencia fue borrada de todos los registros oficiales. Pero el mar, ese guardián silencioso de secretos, no puede mantener oculto para siempre lo que el tiempo y las corrientes deciden revelar. Hoy te voy a contar la historia del naufragio más misterioso de la historia moderna, un barco cargado de artefactos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y nuestro futuro. El año era 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias mundiales no solo luchaban con armas convencionales, sino que buscaban desesperadamente cualquier ventaja que pudiera inclinar la balanza del conflicto. Fue en este contexto de desesperación y secretismo que nació la Operación Pandora, un proyecto tan clasificado que incluso hoy, 80 años después, la mayoría de sus documentos permanecen sellados en archivos gubernamentales. La operación consistía en el transporte de una colección extraordinaria de objetos arqueológicos y artefactos de origen desconocido, recuperados de excavaciones secretas en lugares remotos del mundo. Estos objetos, según los informes fragmentarios que han salido a la luz, poseían propiedades que desafiaban las leyes de la física conocida. El barco elegido para esta misión era el SS Erebus, un carguero modificado especialmente para esta operación. No era un navío cualquiera. Había sido reforzado con compartimientos blindados y sistemas de contención especiales diseñados por los mejores ingenieros de la época. La tripulación, compuesta por solo 30 hombres, había sido seleccionada meticulosamente y sometida a niveles de seguridad que superaban incluso a los proyectos nucleares más secretos. Cada miembro había jurado bajo pena de muerte mantener el silencio absoluto sobre la naturaleza de su carga. Los artefactos que transportaba el SS Erebus provenían de diversas fuentes. Algunos habían sido excavados en ruinas mesopotámicas, donde arqueólogos militares habían encontrado tablillas que describían objetos de poder inimaginable. Otros procedían de monasterios tibetanos, donde monjes custodios habían protegido durante siglos reliquias que, según decían, podían alterar la realidad misma. También había piezas recuperadas de sitios arqueológicos en América del Sur, objetos precolombinos que emitían una energía extraña y que parecían responder a la presencia humana de maneras inexplicables. Entre los objetos más intrigantes se encontraba lo que los documentos clasificados denominaban el cristal de resonancia. Este artefacto, del tamaño aproximado de un puño humano, parecía estar hecho de un material cristalino desconocido que cambiaba de color según las condiciones ambientales. Los científicos que lo estudiaron brevemente antes del embarque reportaron que el cristal emitía frecuencias electromagnéticas que interferían con todos los instrumentos electrónicos en un radio de varios metros. Más perturbador aún, algunos investigadores afirmaron que el cristal parecía responder a los pensamientos y emociones de quienes se encontraban cerca de él. Otro de los objetos más enigmáticos era conocido como la esfera de los susurros. Esta esfera metálica, aparentemente hecha de un metal que no coincidía con ningún elemento conocido en la tabla periódica, tenía la peculiar característica de emitir sonidos apenas audibles que parecían formar palabras en idiomas antiguos. Los lingüistas que intentaron descifrar estos susurros reportaron experiencias perturbadoras. Algunos afirmaban haber recibido conocimientos sobre eventos futuros, mientras que otros desarrollaron pesadillas recurrentes y estados de ansiedad extrema. El viaje del SS Erebus
Comenzó en un puerto secreto en la costa este de Estados Unidos, con destino a una instalación militar clasificada en el Pacífico Sur. Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino. El 15 de noviembre de 1943, todas las comunicaciones con el navío se cortaron abruptamente. Los últimos mensajes de radio, según los registros desclasificados décadas después, describían anomalías electromagnéticas severas y comportamiento errático de la instrumentación. El capitán del barco, en su último mensaje coherente, reportó que varios miembros de la tripulación habían comenzado a mostrar signos de alteración mental severa y que algunos de los artefactos parecían estar activándose de manera espontánea. Las operaciones de búsqueda y rescate que siguieron fueron igualmente misteriosas. Varios barcos de la Marina fueron enviados a la última posición conocida del SS Erebus, pero ninguno encontró rastro del navío desaparecido. Más extraño aún, dos de los barcos de rescate reportaron experiencias similares a las descritas por la tripulación del Erebus: fallos en los instrumentos, comportamiento errático de las brújulas y avistamientos de luces extrañas bajo el agua. Uno de estos barcos de rescate, el USS Vigilant, tuvo que ser remolcado de regreso a puerto después de que toda su tripulación desarrollara síntomas de lo que los médicos militares describieron como psicosis colectiva aguda. Durante décadas, el paradero del SS Erebus y su carga prohibida permaneció como uno de los misterios más grandes de la guerra. Los archivos militares clasificaron el incidente bajo el más alto nivel de secreto, y las familias de los tripulantes desaparecidos recibieron explicaciones vagas sobre accidentes durante operaciones de guerra clasificadas. Sin embargo, a lo largo de los años, comenzaron a surgir pistas inquietantes sobre el destino del barco perdido. En 1967, un submarino de investigación oceanográfica que exploraba las fosas abisales del Pacífico captó en su sonar una anomalía masiva a más de 4.000 metros de profundidad. Las imágenes iniciales mostraban lo que parecía ser los restos de un gran navío, pero cuando el equipo intentó acercarse para obtener mejores imágenes, todos los sistemas electrónicos del submarino fallaron simultáneamente. Los investigadores reportaron haber visto luces pulsantes emanando de los restos del barco, luces que parecían seguir patrones rítmicos complejos, como si fueran algún tipo de señal o comunicación. Expediciones posteriores, a lo largo de las décadas siguientes, confirmaron la presencia de los restos del SS Erebus en el fondo oceánico. Pero cada intento de exploración detallada terminaba en fracaso. Los vehículos submarinos no tripulados perdían contacto con la superficie cuando se acercaban demasiado a los restos. Las cámaras capturaban imágenes borrosas y distorsionadas que mostraban formas imposibles y geometrías que parecían cambiar entre fotogramas. Los científicos que analizaban estos datos desarrollaban dolores de cabeza severos, y algunos reportaban visiones extrañas durante semanas después de la exposición a las imágenes. Lo más perturbador de todo era que los restos del barco no parecían estar deteriorándose de la manera normal. Después de décadas en el fondo del océano, el casco del SS Erebus mantenía una integridad estructural que desafiaba toda lógica. Más extraño aún, las lecturas de radiación en el área mostraban patrones anómalos que no coincidían con ningún tipo de radiación conocida. Era como si los artefactos en el interior del barco continuaran activos, emitiendo algún tipo de energía que preservaba el navío y alteraba el ambiente circundante. Los efectos de esta energía no se limitaban al barco mismo. La vida marina en un radio de varios kilómetros alrededor de los restos mostraba mutaciones y comportamientos anómalos. Se descubrieron especies de peces con características biológicas imposibles.
Algunos tenían órganos adicionales que no cumplían ninguna función conocida. Otros mostraban patrones de bioluminiscencia que parecían formar símbolos complejos. Los cetáceos evitaban completamente el área, y los pocos que fueron observados cerca de la zona mostraban comportamientos de estrés extremo y patrones de vocalización nunca antes documentados. En 1995, una expedición internacional financiada secretamente por un consorcio de gobiernos logró finalmente acceder al interior del SS Erebus, utilizando tecnología robótica avanzada, especialmente diseñada para resistir las interferencias electromagnéticas. Lo que encontraron desafió toda comprensión racional. Los compartimientos de carga del barco estaban intactos, y los artefactos permanecían exactamente donde habían sido colocados más de 50 años antes. Pero estos objetos ya no eran los mismos que habían sido embarcados en 1943. El cristal de resonancia había crecido, extendiéndose en formaciones cristalinas complejas que cubrían gran parte del compartimiento de carga. Estas formaciones pulsaban con una luz interna que creaba patrones hipnóticos y aparentemente infinitos. La esfera de los susurros había desarrollado lo que parecían ser extensiones metálicas orgánicas, como tentáculos o raíces, que se extendían por todo el barco, conectando diferentes artefactos en una red compleja. Los susurros ya no eran apenas audibles, ahora formaban una cacofonía de voces en idiomas que ningún lingüista pudo identificar. Otros artefactos habían sufrido transformaciones igualmente inexplicables. Objetos que originalmente eran pequeñas estatuillas o amuletos, ahora habían crecido hasta alcanzar proporciones monumentales, llenando compartimientos enteros con sus formas imposibles. Algunos parecían estar vivos, moviéndose lentamente y respondiendo a la presencia de los robots exploradores. Las cámaras capturaron imágenes de símbolos y escrituras que aparecían y desaparecían en las superficies de estos objetos, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje visual dinámico. La expedición de 1995 duró apenas 3 horas antes de que todos los sistemas robóticos fallaran simultáneamente. Sin embargo, en ese corto tiempo, los investigadores obtuvieron suficiente información para comprender que habían tropezado con algo que trascendía completamente su comprensión de la realidad. Los artefactos del SS Erebus no eran simplemente objetos antiguos con propiedades inusuales. Parecían ser componentes de algún tipo de sistema o tecnología que operaba según principios completamente ajenos a la ciencia humana. Los datos recuperados de esta expedición fueron inmediatamente clasificados al más alto nivel, y los pocos científicos que tuvieron acceso a la información completa fueron sometidos a protocolos de seguridad extremos. Algunos de estos investigadores desarrollaron condiciones psicológicas severas después de la exposición a los datos, reportando sueños recurrentes en los que recibían instrucciones de entidades desconocidas y visiones de eventos futuros catastróficos. Desde entonces, el área donde yace el SS Erebus ha sido declarada zona de exclusión permanente por un acuerdo internacional secreto. Oficialmente, la zona está marcada como un área de pruebas militares peligrosas, pero la realidad es que los gobiernos del mundo han decidido que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados. Sin embargo, esto no ha detenido a los exploradores independientes y a los buscadores de tesoros que, atraídos por las leyendas y rumores, continúan intentando acceder a los restos del barco maldito. Estos intentos no autorizados han resultado en una serie de incidentes inquietantes. Varios barcos de exploración han desaparecido sin dejar rastro en las cercanías de la zona de exclusión. Otros han sido encontrados a la deriva con sus tripulaciones en estados catatónicos, incapaces de recordar lo que les había sucedido.
Los pocos supervivientes coherentes de estos encuentros describen experiencias similares. Avistamientos de luces imposibles bajo el agua, sonidos que parecían provenir de todas las direcciones a la vez, y la sensación abrumadora de estar siendo observados por algo vasto e incomprensible. El misterio del SS Erebus y sus artefactos prohibidos continúa desafiando nuestra comprensión del mundo. Los científicos que han estudiado los datos disponibles han propuesto teorías que van desde tecnología extraterrestre antigua hasta manifestaciones de dimensiones paralelas. Algunos sugieren que los artefactos podrían ser fragmentos de una civilización perdida, que alcanzó niveles de conocimiento que nosotros apenas comenzamos a imaginar. Otros proponen que estos objetos podrían ser herramientas o dispositivos creados por entidades que existen fuera de nuestro marco de referencia temporal y espacial. Lo que sí sabemos con certeza es que el naufragio del SS Erebus representa uno de los secretos más profundos y perturbadores de nuestro planeta. En las profundidades abisales del océano, rodeado por la vida marina mutada y las energías inexplicables, yace un barco que transportaba objetos que nunca debieron haber sido perturbados. Los artefactos prohibidos continúan su extraña evolución en el silencio de las profundidades, creciendo, cambiando y quizás esperando el momento adecuado para revelar sus verdaderos propósitos. La historia del SS Erebus nos recuerda que nuestro mundo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión actual. Nos confronta con la posibilidad de que existan fuerzas y conocimientos que trascienden los límites de nuestra ciencia y nuestra realidad percibida, y nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos yacen ocultos en las profundidades de nuestros océanos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para buscarlos? Si esta historia del naufragio más misterioso de la historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre los misterios más profundos y perturbadores de nuestro mundo. Comparte en los comentarios qué piensas sobre estos artefactos prohibidos. ¿Crees que deberían permanecer ocultos en las profundidades? ¿O piensas que la humanidad tiene derecho a conocer todos los secretos sin importar cuán peligrosos sean? Tu suscripción nos ayuda a seguir explorando estos misterios fascinantes que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta.